A ver, gente, no sé si ustedes me escucharon un poco cansado, tal vez es por la voz, pero sí, realmente estoy cansado porque tengo llegando de jugar un partido de fútbol, pero bueno, acá andamos otra vez con una nueva video reacción al canal y vamos a reaccionar al video El iceberg del terror analógico. Video hecho por Puerta del Terror. Le mandamos un saludo también a ellos y bueno, también a todos sus suscriptores y bueno, ahora sí, que comience. Estamos en Puerta del Sol. Que comience el video. Vamos allá. Atención, la información que vamos a continuación forma parte de diferentes. Ahí no. A lo largo del tiempo, muchas han sido las historias compartidas en Internet. Cientos de miles de relatos, creepypastas, testimonios y confesiones de lo más curiosas. Sin embargo, existe un recurso y temática narrativa que para algunas personas puede llegar a resultar cuanto menos inquietante. Les hablo, por supuesto, del terror analógico. Durante los últimos meses he visto una gran cantidad de vídeos que se relacionan con este subgénero, por lo que decidí recopilar unas cuantas series de este tipo, dando como resultado el iceberg que veremos a continuación. Las he ordenado según la popularidad que tienen, desde las que posiblemente todos reconoceremos con ver una imagen, hasta las cuales resultan mucho más difíciles de identificar. Smile Tapes, este también lo conozco. Sin más que añadir, les doy la bienvenida al iceberg del terror analógico. Hay algunos que conozco, por ejemplo, está Dog Nightmare, Liminal Land, Dios mío, hace mucho que sí viste el caso Godzilla Tapes. Empecemos. A ver, vamos con el primer nivel, nivel 1. Marvel Hornets. Marvel Hornets. Durante las décadas pasadas, las webseries alcanzaron gran popularidad en plataformas como YouTube y en el Internet en general. Marvel Hornets marcó un antes y un después durante dicha época, siendo considerada por gran parte de los usuarios como una de las mejores creaciones de su estilo, si de ARGs y terror analógico hablamos. Creada por Toy Gourmet, sigue el concepto de las películas de material encontrado y sobrenatural, sentando sus bases en la popular creepypasta de Slenderman. Tomando lugar en el verano del 2006, nos presentan de manera un tanto confusa las situaciones que un grupo de chicos tuvieron que soportar mientras son acechados por una entidad desconocida que conoceremos como el Operador. Por otro lado, la influencia que dicha serie consiguió transmitir en un tipo de esencia narrativa la encontramos presente incluso a día de hoy, reflejándose en un seguimiento de culto. Es por todo lo que acabamos de mencionar, y más, que Marvel Hornets se convierte en la serie perfecta para iniciar nuestro recorrido en esta ocasión. Sí, ya les dije. Incluso poco subió un video en forma de agradecimiento por los 15 años que cumple la serie web. Oh. Los Backrooms. Muy posiblemente en alguna ocasión hayas visto vídeos, o al menos escuchado hablar sobre los backrooms, siendo un tema del que ya hablamos en el canal. Es quizás una de las creaciones más populares en tiempos recientes, teniendo su origen en el foro de 4chan a mediados de mayo del 2019. Luego de que un usuario le pidiera al resto que compartieran imágenes perturbadoras, o que al menos generaran cierta inquietud, hubo una que consiguió llamar la atención por su simpleza. Se trata de la típica imagen en la que vemos una habitación de color amarillo, alfombrada de interminables pasillos, y con luces intermitentes junto con un peculiar sonido de estática. 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías, segmentadas de manera aleatoria, a las que puede entrar cuando se hace noche, en los lugares equivocados saliendo de la realidad. La anterior corresponde a la primera y presunta descripción original que venía con la imagen compartida. Tanto la composición como la ordenación que se les dio a los backrooms recuerda al tema de la Fundación SCP.
De principio a fin, están compuestos por alrededor de 12.000 niveles, descubiertos hasta la fecha, omitiendo a los niveles especiales por llamarlos de alguna forma, repartidos en grupos denominados cluster, que van del 1 al 10 plus. Cada uno posee una peligrosidad distinta, albergando o no a hostiles criaturas en su interior. El nivel más común de todos, así como el que más posibilidades se tiene de acceder, al caer por primera vez, corresponde al nivel 0. De allí provienen innumerables imágenes de habitaciones amarillas, sobre las que ya hablamos. Se desconoce el diseño que tienen una gran cantidad de niveles, al carecer de información adicional a la que tenemos, pese a que su universo se encuentra en constante transformación. El término de los backrooms trajo consigo una creciente popularidad de los llamados espacios liminales, que no son más que lugares de alta concurrencia a menudo, denominándolos como espacios transitorios, que por alguna razón se encuentran vacíos, generando cierta intranquilidad entre los espectadores. Te invito a revisar este video, en el que hablé sobre diferentes aspectos del tema. Chimpichipas. Chimpichipas, ¿qué es eso? Constando de 7 vídeos publicados hasta el día de hoy y una adaptación a videojuegos que sirve a modo de continuación, es quizás la representación más fidedigna del terror en los 80, compartiendo similitudes con la franquicia de Five Nights at Freddy's, al ser este el ejemplo más conocido que tenemos. La mascota que posee el restaurante, de nombre homónimo, corresponde a la que estamos viendo ahora mismo, siendo bastante perturbadora, incluso para el presentador del comercial de apertura. Según lo que infieren en la cinta, se trata de un video que nunca salió a la luz tal y como fue grabado inicialmente. Lejos de ser un animatrónico que atrae la atención de los pequeños, de manera divertida, la incomodidad que genera en los visitantes se incrementa luego del incidente que nos mencionan en el segundo clip. Con el pasar de los metrajes, nos daremos cuenta de que efectivamente, muchas cosas son las que andan mal con el para nada simpático ni amistoso chimpancé. Horror. La historia que nos presenta la serie gira en torno a un perturbador fabricante de juguetes llamado Martin y a su familia, mostrándonos la verdad que oculta. Harmony, el cual es el nombre de la juguetería donde tienen lugar las cosas, tendría como dueño al padre de los 3 niños que vemos allí, quien en busca del juguete perfecto, decide cometer las peores atrocidades con su familia para conseguir su objetivo. Resulta algo similar en cuanto a su temática, con otras creaciones que tienen que ver con marionetas, e incluso con metrajes realizados por el creador de este terror analógico. Contando hasta la fecha con 21 vídeos, incluyendo su segunda temporada, estamos ante una serie con bastantes elementos interesantes, volviendo a juntar los muñecos y la estética VHS que tanto nos gusta. Blue Channel. Esto sí lo conozco, no escucho mucho de él, pero sí lo he llegado a Se escuchar. refiere a una serie de 3 vídeos, en los cuales vemos una misteriosa transmisión que está teniendo lugar en el canal azul. No mucho es lo que se sabe acerca de su procedencia, teniendo diversos mensajes esparcidos a lo largo de las 2 primeras cintas, junto con la presencia de anomalías y entidades que desconocemos, al parecer con intenciones no muy amistosas. Durante algún tiempo, el canal transmitió una pantalla azul sin explicación, para después emitir un peculiar comercial que promocionaba un novedoso medicamento llamado Talasin. A la fecha no hay una continuación de las cosas, siendo muy probable que la serie haya terminado con la promoción del medicamento. Aunque si revisamos la fecha de publicación que tienen los vídeos, nos daremos cuenta de que entre uno y otro pasaron más de 12 meses, haciendo que no suene tan irracional dicha posibilidad. Por cierto, si deseas conocer las cosas mucho más a fondo, te recomiendo ver el video en el que explico mejor el tema. El catálogo de Mandela. De Mandela Catalogate. El catálogo de Mandela es una serie de internet creada por Alex Kitter en junio de 2021, la cual tiene lugar durante los años 80 hasta mediados del 2010.
Situándose en el estado ficticio de Wisconsin, Mandela nos narra los hechos de una realidad diferente a la nuestra, en la que los alternos, extraños seres cambiantes que suelen ser idénticos a nosotros, irrumpen en la Tierra, con el fin de erradicar a la humanidad por completo. Contrario a lo que podríamos pensar, los primeros incidentes no ocurrieron en 1981, como vemos en el volumen número 1. Para esto, tenemos que remontarnos a los tiempos de Herodes el Grande, poco antes del nacimiento de Jesús. Según lo que nos plantea la cinta, desde la misma aparición del ángel Gabriel, siendo un alterno, a María Magdalena, la realidad tuvo una considerable alteración, y el efecto de ello sería la llegada de dichos seres, manipulando la historia bíblica a gusto. Luego, el aviso por parte del Departamento de Fenómenos Temporales de Estados Unidos nos da una guía sobre cómo proceder ante un encuentro dependiendo de la clase y tipo de entidad. Poco más podríamos decir sobre la serie, de momento, ya que su historia posee un lore mucho más específico, perfecto para tratar en un video aparte. Nivel 2. Main in the Suite. Este sí lo conozco, gente. Este sí lo conozco. Man in the Suite. Pero bueno, el hombre en el traje. Pero este sí lo conozco. Se refiere a diversos incidentes ficticios que tuvieron lugar desde 1954 durante las grabaciones de Godzilla en aquel año, teniendo que ver con los trajes utilizados a lo largo de la franquicia y el universo cinematográfico alrededor del personaje. Más en específico, hablamos del actor quien interpretó a Gojira y el extraño comportamiento que sin explicación alguna adquirió con el pasar del tiempo y el avance de la cinta. Diferentes comportamientos de sobreapego al traje llamaron la atención de la producción, compañeros y demás personal que ayudaba en el proceso de filmación. A todo esto, se le sumó el aterrador momento que vivieron en el set tras intentar quitarle el traje, causándole graves lesiones como el desprendimiento de carne. El cuerpo del individuo comenzó a deformarse al interior del traje, expandiéndose mucho más de sus posibilidades, hasta rellenar y de cierta forma, fundirse con el material y tejido inerte del mismo. A modo de resumen, una serie de incidentes siguieron presentándose con los trajes, producto de la radiación que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. Vita Carnis. De este sí lo conozco, no mucho, pero sí lo conozco. La serie empieza mostrándonos la evolución que ha tenido el reino animal, deteniéndose en la proliferación de unas extrañas formas de vida a las que conoceremos como los Vita Carnis. Seres compuestos inicialmente por músculos, órganos propios del tejido nervioso y huesos. Con una clara ausencia de piel y con su carne expuesta al completo, tienden a generar un impacto negativo en las personas que presencien una aparición semejante. Sobre su origen, las cosas tienden a ser de bastante especulación, ya que tan solo se nos dice que aparecieron en circunstancias desconocidas, mediante ramificaciones kármicas que se extienden por diferentes partes del mundo. Teniendo un total de 7 tipos de Vita Carnis, la historia que nos cuentan resulta bastante interesante, por lo que sin duda se las recomiendo. Los VHS de FNAF. Los VHS de FNAF. Hay algunos que están bien turbios. Se refiere a la gran variedad de cintas VHS sobre FNAF que podemos encontrar en Internet. La mayoría de estas nos muestran grabaciones inéditas de los animatrónicos, atracciones abandonadas y protocolos de limpieza paso por paso. Enfatizando en esto último, encontramos a Fazbear Entertainment Video Manual, siendo un tutorial sobre el mantenimiento de los muñecos, poniendo a Freddy como demostración del proceso. Es normal que terminen de forma abrupta, por algún ataque frontal, screamer, o simplemente tras cortar de golpe la cinta. Consiguen expandir de alguna forma el lore de la saga, tanto de manera voluntaria, como planteando situaciones específicas de la historia original, que quedaron inconclusas para los fanáticos de la franquicia. Welcome Welcome home. home. Bienvenido a casa.
Quienes hayan visto alguno de los icebergs anteriores estarán familiarizados con las historias bajo la categoría de la RG. Estas mismas no son más que una mezcla entre la realidad y la ficción, narrándonos situaciones que quizás nunca ocurrieron o alterando las cosas de manera realista, haciendo partícipes a una gran cantidad de usuarios. Ahora bien, Welcome Home hace referencia a un programa infantil estadounidense emitido por primera vez el 11 de octubre de 1969 hasta algún punto de 1974. Resulta algo similar a Plaza Sésamo en la estética colorida que utiliza y el hecho de que la trama principal de las cosas gira en torno a la convivencia de sus personajes en un espacio determinado. Siendo un show que jamás existió, pero que muchas personas recuerdan, se trata de una historia bastante parecida al creepypasta de Candle Cove en ese sentido. Encontrando personajes tan llamativos como quien parece ser el protagonista principal de la serie, Wally, y unos cuantos integrantes del vecindario, conforme sigamos la historia nos daremos cuenta de lo perturbadora que puede resultar la casa de este último, que aparte de contar con ojos en sus ventanas, el rol de antagonista fue algo inesperado, en mi opinión. The Walter Files. The Walter Files. Estando fuertemente inspirado en los videojuegos de Five Nights at Freddy's, se trata de una popular serie animada de YouTube, hecha bajo el formato de terror analógico, que agrupa diferentes cintas de VHS, con Martin Walsh tras su creación. El primer video de la serie lo subiría el 26 de abril de 2020, bajo el nombre de The Walter Files 1, Company Introductory Tape, el cual involucraba personajes de su fangame cancelado, Welcome to Bob's Burger. Pese a que su canal fue creado en 2014, no sería hasta agosto de 2019 donde comenzaría a publicar vídeos no relacionados con la serie. 2 meses después de la primera parte, el 28 de junio, llegaría una continuación titulada Relocate Project. El inicio de la serie obtuvo un éxito casi instantáneo, pero no sería hasta su segunda parte que la popularidad del creador aumentaría de golpe. La historia que conduce a la serie parte desde el año 1958, mostrándonos como un intento de restaurante fallido, que responde al nombre de Bob's Burger, se vería rodeado de trágicas desapariciones, con un trasfondo bastante siniestro, y una empresa tras el encubrimiento de las cosas. Actualmente su canal pasó de llamarse Martin Walsh a recibir el nombre de su emblemática serie de terror analógico. Gemicom Entertainment. Se trata de una serie web antológica que transcurre durante la década de 1980 y 1990. En ella nos presentan una colección de fragmentos provenientes de cintas VHS elaboradas por diferentes empresas ficticias, siendo distribuidas por Gemini Home Entertainment. Si bien los vídeos parecen no estar relacionados en temática, abordando temas como la tecnología, astronomía y la vida silvestre, en realidad nos narran una misteriosa invasión extraterrestre y la manera como se supone acabará el mundo. Desde su primer video, nos presentan a los Dutch Crawlers, a los que podríamos denominar como una especie alienígena, habitando en, literalmente, todas partes. Más adelante, nos mencionan a los Skinwalkers, o los famosos cambiapieles. También se incorpora a un planeta llamado Iris, jugando un papel fundamental en la serie. Sin lugar a duda, uno de los mejores exponentes del terror analógico. Doctor Nowhere. Ah, ya me acuerdo. Hace referencia al universo de entidades creadas por el canal de Doctor Nowhere, que hoy en día se encuentra en desarrollo. Todo comienza con este video, publicado el 20 de diciembre de 2023. Allí podemos observar una criatura bastante extraña, que al parecer pretende salir de una pantalla, rompiendo el cristal con una de sus manos. Luego vemos una especie de comercial en la televisión, aludiendo al pánico que por lo general causa la oscuridad en las personas. Nos preguntan si alguna vez nos hemos sentido observados cuando apagamos las luces, para terminar diciéndonos que no hay absolutamente nada observándonos desde la oscuridad.
Godzilla Las Takes. cintas de Godzilla. Nivel 3, Godzilla Takes. Quien no conoce al kaiju más famoso de todos. Hablar de Godzilla es hablar también de una pequeña parte del terror analógico, ya que al parecer resulta bastante atrayente para los usuarios reimaginar al personaje en situaciones que mezclan los videojuegos, como la conocida adaptación a creepypasta de NES, e incluso con los metrajes de este tipo, de la que ya hablamos hace unos momentos. Las cosas han llegado hasta el punto de que la percepción que tenemos del propio Godzilla es más apegada a la intranquilidad y al terror que a una hipotética donde enormes criaturas arrasan nuestro planeta. Podríamos decir que Internet ha venido moldeando a su gusto el personaje, acoplándolo sin tanta dificultad a los tiempos modernos y la cultura que yace tras su imponente presencia. Poco más es lo que puedo decir acerca del tema, aparte de recomendarles las cintas VHS que hay en la red, teniendo demasiadas cosas que inquietan bastante si nos sumergimos de manera adecuada. Catástrofe Crow. También conocido como Crow 64, fue un videojuego cuya fecha de lanzamiento estaba programada para las épocas decembrinas de 1999. Teniendo diversos retrasos a lo largo del desarrollo, aunados a que una gran cantidad de inconvenientes contribuyeron a su cancelación, dieron como resultado que el proyecto fuera visto por unos pocos nada más, siendo periodistas en su mayoría. Su retraso se extendió hasta el 2001, donde el moderado éxito que tuvo por aquellos años la GameCube fue suficiente para terminar de sepultar el título en lo más profundo del olvido. Su jugabilidad era muy similar a la de aquel mítico juego que todos conocemos como Super Mario 64, incluyendo portales que nos transportaban a diferentes sitios, según lo visto en la versión pública. La idea y concepto vinieron de la mente de Manfred Lawrence, a quien se le conoció por ser el fundador de Opus Interactive, la empresa tras el desarrollo de Catástrofe Crow. Por desgracia, la vida de Lawrence tuvo un giro inesperado, con la pérdida de su hija llamada Pia, quien sería su principal inspiración en el desarrollo del mismo. Debido a esto, el bote de Manfred fue hallado a unos cuantos kilómetros de la costa de Cuxhaven, junto con una pila de ropa ordenada y una nota en su interior. Desde aquí, se desprende toda una historia con tintes siniestros, de misterio, y en general repleta de elementos lo suficientemente atrayentes para hacer de este, el videojuego que nunca existió, una realidad casi palpable a modo de ARG. Los invito a revisar el canal de Adam Butcher, creador de la historia, quien a su vez figura como creador de cortometrajes. Candlecov. Habiéndolo mencionado con anterioridad, Candlecov es uno de aquellos programas infantiles que muchos recordarán haber visto de pequeños, pero que en realidad nunca existió. Emitido presuntamente en el canal 58, consistía en un show de marionetas a bordo de un barco parlante, con una tripulación, a decir verdad, bastante fuera de lo común. Con repetidas emisiones durante 1971 y posiblemente 1972, el programa fue recordado por unos cuantos usuarios en un foro de internet, abriendo debates sobre su existencia. Diferentes testimonios fueron expuestos allí, compartiendo datos interesantes, como por ejemplo algunos de sus personajes, siendo Percy uno de los más reconocidos, quien era un pirata conformado por distintas partes de otros muñecos, con una cabeza desproporcionada para su cuerpo. El Robapieles, siendo el antagonista principal del show, era un esqueleto con su mandíbula permanentemente abierta, sombrero y capa remendados a base de, se supone, piel humana. Quienes estén familiarizados con el mundo de las creepypastas, de seguro habrán escuchado alguna vez la historia de Candlecov y los enigmáticos recuerdos falsos que muchos parecen tener sobre el programa. Local 58. Local 58 es una serie de internet que cuenta hasta la fecha con un total de 9 episodios, los cuales se alojan en su propio canal de YouTube, llamado Local 58 TV.
La historia gira en torno a un canal de televisión de nombre homónimo, con transmisiones surrealistas y siniestras, creado a mediados de los 90. Cada uno de los metrajes que nos presentan posee diferentes pistas sobre anomalías en la Luna, siendo representados en algunos casos mediante simbolismos e interpretaciones hacia el espectador. Podríamos decir que se alimenta de un puñado de teorías relacionadas con misteriosos hallazgos en nuestro satélite natural y eventos del tipo Lovecraftiano, sin una explicación concreta. Los episodios no suelen durar más de 4 minutos, siendo transmitidos originalmente en su página web desde el 2015. Sin embargo, desde finales de 2017 han venido subiéndose a la plataforma de YouTube. Liminal Land. Yo no sé mucho Con una apertura en 1975, Liminal Land fue un supuesto parque de diversiones ubicado en Lehigh Valley, Nuevo México. Desde que abrió sus puertas, demostró tener una amplia variedad de atracciones lo suficientemente atrayentes para hacer de sus instalaciones un rotundo éxito en la década de los 80. Con el tiempo, diferentes desapariciones de personas tuvieron lugar al interior del parque en diferentes localizaciones, siendo la anomalía del parque una montaña rusa de gran tamaño, la causante de diversas deformaciones faciales. Con el primer caso de esta índole, correspondiendo a un hombre de 42 años de edad, en los alrededores de Lehigh Valley, también sucederían acontecimientos extraños, con muy pocas pistas hasta el día de hoy, dejando libre a especulación de los usuarios. Monumentos. Se trata de una serie de vídeos en los cuales nos contrastan información ligeramente alterada sobre la construcción de diversos monumentos alrededor del mundo, con metrajes de anomalías o fallas que desde hace ya algún tiempo vienen presentándose en dichos lugares. Según los datos que ofrecen, la realidad en la que nos encontramos difiere a la que vemos en los vídeos, con presencias misteriosas al interior de los monumentos. Conforme avancemos en los metrajes, nos iremos dando cuenta de momentos históricos que parecen encajar con la manera en la que sucedieron. Estos se hallan acompañados por diferentes manifestaciones de naturaleza desconocida, en la que dichas construcciones en todo el mundo parecen estar siendo manipuladas por entidades gigantescas. Para no extendernos demasiado, se trata de anormales ramificaciones que crecen de la Tierra, cuyo origen puede ser interpretado por cada uno de nosotros. Los dientes frontales. Los dientes frontales. Concebido como un especial de Navidad no canónico, al interior del universo en Harmonia Horror, el episodio nos plantea un aterrador final para la familia de Sofía, en vísperas de esta celebración tan especial. Iniciando desde el día en que fue publicado, es decir, desde el 21 de diciembre de 2020, los acontecimientos transcurren en un lapso de 4 días, en los que podemos ver cómo empeora la situación y se vuelve más aterradora, hasta el punto de terminar acabando con cada uno de los miembros sin excepción. Para el 25 de diciembre, todos, hasta la pequeña Eva, se encontraban sin vida, convirtiendo a este especial decembrino en uno de los más aterradores. La canción por la que el episodio recibe el nombre, y que además brinda un poco de la trama que veremos en el episodio, fue escrita por Donald Butler en 1944, convirtiéndose en un himno desde entonces para las fechas de Navidad. Les recomiendo ver el episodio para que puedan sacar sus propias conclusiones. Nivel 4. Agamenón, contemporáneo de Top Gamers, de Cacao, sobre los misterios de Smitex. Agamenón Counterpart. El 13 de junio del 2006 fue subido a YouTube un extraño video por el usuario Fixteleterator, siendo este el material original del que partiremos. Según la información que se tiene, el video fue creado por Jason Cobra y Michael Ronson para un concurso de arte en 2001.
Tiempo después de ser subido a la plataforma, adquirió popularidad entre los usuarios, ocasionando inevitables historias a su alrededor, como las típicas creepypastas de material perdido. Historias que asociaban al video con casos reales, afirmando que los gritos del mismo son en realidad grabaciones de audio verídicas y cosas por el estilo. Al iniciar, seremos recibidos por un aviso de advertencia, en el que nos dicen que dicho material es únicamente de uso personal, prohibiendo su distribución por cualquier tipo de canal comercial. Luego, nos indican que en el año 2571, un cassette fue encontrado en una pila de escombros sobre cierto planeta azul y que esta grabación es distinta al contenido del cassette. El video no es más que una serie de clips con temática surrealista, acompañados de gritos bastante inquietantes. Si tenemos en cuenta el texto que nos presentan al inicio, podemos notar que a diferencia de la creepypasta que les mencioné, no tiene nada que ver con un caso de la vida real y mucho menos algo perturbador tras él, más allá de su ambientación. Actualmente, el video original se encuentra borrado por motivos que desconozco, así como también el canal de la persona que lo publicó en 2009. Una curiosidad relevante de esto es que uno de los videos que fueron resubidos en años recientes difiere del resto al indicarnos que el cassette fue hallado en el año 2551 en lugar de la fecha inicial. Necos Analog Horror. Similar al caso de Blue Channel, Talazin se trata de una serie de comerciales televisivos enfocados en vendernos un producto bastante extraño y fuera de lo común. Dicho producto corresponde a unos androides, los cuales serán denominados como niños felices, siendo implantados al mercado por una empresa con las peores intenciones y quizás con un origen fuera de nuestro planeta. La serie, al igual que algunas otras de este tipo, nos muestra el concepto de felicidad y la búsqueda de esta como una representación ficticia de lo que podríamos llegar a hacer los seres humanos para alcanzar la plenitud que nos han vendido. Poco más es lo que podemos decir sobre esto, siendo un terror analógico bastante recomendado. El sótano del señor Oso. Ceñido al canal de televisión ficticio Caledón Local 21, El sótano del señor Oso fue un programa supuestamente dirigido al público infantil, teniendo un total de 31 episodios emitidos de manera simultánea entre 1977 y 1999 en Canadá. El anfitrión del programa era un hombre disfrazado de oso, quien interactúa con los espectadores sentado frente a la cámara, realizando diferentes actividades dependiendo del episodio. A menudo suele ser visitado por un niño en el sótano, como en el episodio número 12, en el cual se le puede ver con varios niños jugando a las escondidas en un armario por parte de ellos, mientras que el señor oso realiza el conteo para salir a buscarlos. Como si de un programa educativo se tratara, similar a Barney y sus amigos, resulta inevitable incluir bastantes cosas extrañas, cuanto menos, deduciendo las perversas intenciones del tipo tras la máscara, si nos remontamos al creepypasta que lo rodea. Pesadilla de perro. El tema sobre animales que se comportan como humanos suele atraer la curiosidad de cientos de usuarios en la red. Dog Nightmare o Pesadilla del Perro nos plantea un conjunto de situaciones que tienen como eje central la peculiar aparición de una supuesta mascota llamada Bailey tras haber desaparecido a inicios del 2009. Nos cuentan la historia mediante una serie de dibujos, mostrándonos una incongruencia entre lo que vemos en estos y las fotografías reales. Las cosas suelen ser un tanto confusas, dando pie a diversidad de hipótesis y especulaciones, siendo de aquellas series que prefieren o le dan al espectador un papel fundamental en el desarrollo de los elementos que giran alrededor de su trama. Algo que he de resaltar es que las primeras cintas que nos muestran pertenecen al artista estadounidense William Webman, creador de material sobre perros actuando como personas en diferentes situaciones.
Hablando del tema, creo que a muchos de ustedes les vino a la cabeza el creepypasta de la cabra en el columpio o la conocida historia del perro que come cereal con cuchara. Dogtiner es algo parecido, con un capítulo 2 confirmado por su creador. Explicaré la serie y todo lo que la rodea en un futuro video. Nivel 5. The Smiley Tapes. Ah, The Smiley Tapes, todavía falta, está quedando llegando de nivel 5. Se trata de un conjunto de cintas VHS en las cuales nos informan sobre una sustancia desconocida, tipo droga, que puede llegar a causar graves alteraciones en la persona, que actúe como contenedor hasta el punto de fallecer. Todo esto ocurre en un lapso de aproximadamente 5 semanas. Al inicio, nos hablan de los pacientes que fueron ingresados a urgencias el mismo día, tras quejarse de fuertes dolores de cabeza y de calambres faciales igual de intensos. Con el pasar de las semanas, estando bajo observación médica, tanto su aspecto físico y comportamental cambiaron, trayendo consigo voluminosas mutaciones que los hacían sonreír de forma grotesca hasta quitarles la vida. Su propagación se da mediante la inhalación de esporas, siendo liberadas del cuerpo aproximadamente 2 millones de estas cuando el contenedor queda inerte. Existen hasta 3 tipos de variantes, siendo las 2 primeras bastante similares, con la única diferencia de que en esta última el individuo conserva su aspecto físico y mental. En la tercera, y por lejos la más peligrosa de las 3, la persona adquiere numerosas deformaciones en todo su cuerpo, aparte de adquirir fuerza y resistencia sobrehumana, comportamiento mucho más violento y una formidable inmunidad a las balas. Sin duda, una serie con demasiados elementos interesantes, como el origen del propio hongo. Pero el de Hudson Hornet no se parece al del Rayo McQueen. Nivel 5. Ángel Jere. Ah, ese ya lo conocí. Angel Hair. Al igual que sucede con el catálogo de Mandela, Angel Hair posee una fuerte conexión y simbología bíblica, e incluso la propia trama consigue ser ampliamente abundante en ese sentido. La historia nos presenta a un chico llamado Jonah, quien un día descubre en algún lugar de su casa una cinta de VHS, afirmando tener nulos recuerdos de la infancia. Conforme avancen las cosas, iremos viendo secciones en las que una copia de la cinta se reproducirá, intercalándose con la grabación en VCR, la cual tiene considerables diferencias con el casete. Diferencias como que en esta última, Angel Gabriel, protagonista principal de la serie, se le presenta a Jonah como el Ángel Gabriel, hablando directamente a cámara y mencionando su nombre. Luego, nos revelan que Gaby siempre fue el ángel protector de Jonah en su niñez, ayudándole a superar momentos difíciles en su vida, ya que diversos vacíos, quizás emocionales, hicieron surgir la necesidad de una intervención divina. Al final, nos cuentan que así como le ocurrió a Jonah, miles de niños necesitan el apoyo de Gaby cuando ella menciona las múltiples voces que llaman. En resumen, Angel Hair es una serie que se distancia bastante de lo que estamos acostumbrados, con un mensaje de resiliencia y optimismo. No 10. No comas 10. Compartiendo similitud con el caso de Cicada 3301, en esta ocasión nos encontramos frente a un canal con 23 videos hasta la fecha, repletos de simbolismos y mensajes críticos dirigidos al espectador, los cuales siguen la línea de los ARGs. Como suele suceder en casos semejantes, Internet se haría cargo de resolver gran parte del misterio, formando comunidades enteras dedicadas a escudriñar sus acertijos, consiguieron desvelar gran cantidad de información acerca de lo que esconde. Por lo que tengo entendido, se trata de una especie de proyecto submarino con capacidad de alta tecnología, que se relaciona directamente con el simbolismo de Not, refiriéndose a esta como una máquina que recibe y traduce las cosas a un idioma entendible por los humanos, mediante un sistema llamado Helen. Estamos frente a una de las investigaciones web más grandes que se han hecho a nivel de usuarios, no tanto por la cantidad de estos, sino más bien por la complejidad que nos presentan con cada nuevo video.
Si son amantes de los ARGs, como el ya mencionado Cicada, les recomiendo que vayan a ver la totalidad del contenido para que puedan sacar sus propias conclusiones. La transmisión especial de la Triple N. Quienes hayan tenido la curiosidad, el morbo y la intriga de indagar sobre el posible origen de la foto original de Jeff the Killer estarán familiarizados con esta misteriosa transmisión japonesa. Originada presuntamente en el tablón de imágenes Futaba-chan a mediados de los años 2000, se trata de una publicación hecha por un usuario anónimo, en la cual narraba a detalle las cosas acerca de la supuesta transmisión que había visto por allá del año 1985. La red televisiva en mención recibe el nombre de la Nippon News Network, existiendo desde el 1 de abril de 1966. Esta se caracteriza por ofrecer bloques de noticias en momentos específicos, algo normal, mientras que en diversas horas la señal queda en una estática, o en su defecto, las conocidas barras de colores que solemos ver cuando los problemas técnicos se hacen presentes. Sobre esto, existe una recreación en Internet que intenta ser lo más fiel al relato del que proviene. Según lo que estamos viendo, es una lista de nombres mostrados de forma ascendente, acompañados de la edad, para terminar mostrándonos luego de 2 minutos, una frase, indicando que esas son las víctimas del día siguiente. Las conclusiones sobre el caso son bastante ambiguas, existiendo personas que afirman que la transmisión en efecto tuvo lugar en la década de los 80, contrastando con quienes dicen que nada más se trata de un creepypasta, siendo lo más coherente sin afirmar nada en específico. Quiero saber tu opinión abajo en los comentarios. Transmisión surrealista. Bergsaum, un lugar antiguo del cual provienen distintas historias, tradiciones y sucesos que carecen de una explicación. Siendo una región fundada a finales del siglo XIX, es claro que muchos relatos se tejieran en su nombre con el tiempo, involucrando anomalías sobre una especie de criatura difícil de describir, cuya localización geográfica nos sitúa justo allí. Enigmáticos sucesos han tenido lugar en la zona desde que las cosas comenzaron a tener relevancia entre las personas. La aparición de repentinas tormentas puede ser la señal inequívoca de que la cosa, como se le catalogó a un animal desconocido desde la primera cinta, puede estar más cerca de lo que pensamos. Similar a lo que ocurre en otro tipo de metrajes, las autoridades tuvieron que intervenir en la contención de estos seres, causando el pánico en los alrededores de Bergsaum. En caso de que no hayas visto absolutamente nada de la serie, hazme saber abajo en los comentarios si te gustaría que la analizara en un video aparte.